Bueno, mis hermanos y mis hermanas, estoy de regreso. Tomé un poquito de descanso, unos minutos para tomar energía. Y vamos a continuar con el tema. No hemos parado, es el mismo tema, pero está dividido en dos partes por razón del tiempo. Así pues, nosotros quedamos ahora examinando el incienso. Vamos a orar una oración porque su servidora salió afuera y salió a comer un poquito. Amado Padre Celestial, gracias porque hasta aquí tú estás con nosotros. Te alabo y te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Que todo lo que siga diciéndose aquí sea palabra tuya solamente. Tú en mí, yo en ti, tú en tus hijos y nosotros en ti. Te damos las gracias, la gloria, la adoración que solamente tú mereces. Gracias, nuestro Padre. En el nombre glorioso de Yeshua, para gloria del Padre, Señor, para gloria tuya lo pedimos. Y te damos gracias por estar en nosotros y con nosotros. Amén. Amén. Éxodo 30, capítulo 1, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. ¿Verdad? El altar, madera de acacia significa el ser humano, y su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. 4 cuernos, parte del mismo altar, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. 1. El Mesías sacrificado por nosotros. Así pues, este es el altar del incienso, el Mesías cubierto, el Mesías humano cubierto con el Mesías divino, ¿verdad? Un Mesías. Y lo pondrás delante del velo, justo delantito del velo, como lo vimos en el santuario, que está junto al arca del testimonio. Nos damos cuenta de un factor bien importante. El altar del incienso está en el lugar santo todavía. Está en el lugar santo, tiene los 4 cuernos que tiene el altar del sacrificio, el mismo Mesías, ¿verdad? Mismo el sacerdote, mismo el sacrificio. Así que está justo en la cortina, ¿verdad? En aquel tiempo del santuario levita estaba la cortina completa. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, las quemará el sumo sacerdote, ¿verdad? Era el que prendía las lámparas y cada mañana las alistaba, sumo sacerdote. El altar del incienso, como el altar del sacrificio, tiene 4 cuernos. Estos cuernos son símbolo de los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4 que vamos a ver. El incienso que se quema es el símbolo de nuestro Cordero de Gloria. Mas él herido fue por nuestros crímenes, nuestros pecados, molido como se martaja. El incienso lo majaban así, para hacerlo pedacitos, por nuestros pecados. El castigo que nos hace completos fue sobre él, y por sus heridas somos sanados. Resalto completos aquí, que nos hace completos en él, porque como seres humanos que estamos sin el Padre, sin el Espíritu del Padre, no estamos completos, porque Adán y Eva fueron hechos espíritus, almas vivientes, ¿verdad? Y el postrero Adán, espíritu vivificante. Nosotros estaremos completos cuando el Espíritu del Padre esté en nosotros. Fue sobre él y por sus heridas que somos sanados. El sacrificio de Yeshua
acompaña las oraciones de las almas debajo del altar. Apocalipsis 6:9 dice, este es cuando ya abre el primer sello. Estoy un poquito adelante para poder explicarlo todo. Cuando abrió el quinto sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjese por qué fueron muertos estos fieles testigos del Señor. Por causa de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, la palabra, y por causa del testimonio que tenían. Y hemos dicho en temas pasados, el testimonio de todo persona que venía a Jesucristo en tiempo de Jesús y en tiempo de los apóstoles, daba testimonio de su Mesías. El mensaje no era, ¿a qué iglesia perteneces? Te invito a mi iglesia. No. El mensaje era, ¿conoces al Mesías? ¿Sabes que el Mesías ha venido? Y el Mesías nos puede salvar. Y está predicando un reino diferente. El Mesías era su mensaje. El Mesías, el Hijo de Dios, viniendo a salvarnos. Así, pues cuando estas almas fueron muertas por ese testimonio, no por otro, y clamaban a gran voz, y fíjense que ellos observaban los mandamientos de Dios fielmente, y su testimonio era la palabra de Dios y el Mesías, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, santo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Esto es porque ya esto es hasta el quinto sello, ¿verdad? Pero yo quería mostrarles cómo es. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los que vamos adelante en poquito de tiempo. Esto sucede ya en el tiempo del quinto sello. Apocalipsis 9 del 1 al 11. Pueden ir y ver los temas de los sellos. Me parece que es el tema 4 por ahí. Tiempo de prueba para todo el mundo. Abadón, el adversario, les es permitido azotar la tierra. El altar del incienso con sus 4 cuernos, igual que el altar del sacrificio, nos sitúa en el momento profético del tiempo en que se abre el quinto sello, justo al final de la profecía de los 2300 días, ya casi al final. El gran terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la luna ensangrentada, el movimiento milerita anunciando la segunda venida en 1843, y los ángeles detuvieron, y luego los ángeles vienen y detienen los vientos para darnos el espacio de la gracia para nosotros, ¿verdad? Esto es para que vemos en dónde está ese quinto sello abriéndose. El quinto sello está abriéndose justo a terminar casi de la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel. Así pues, Apocalipsis 7:1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. El tiempo de gracia que se nos ha dado es también un tiempo de juicio para probar a los moradores de la tierra. La corte está sentada donde está, donde se sentó al terminar la profecía, ahí está. El Hijo de Dios está delante
del altar del incienso en ese tiempo, estaba en ese tiempo listo, ¿verdad? Para iniciar el juicio, para continuar el juicio, ¿verdad? Porque el altar del incienso, vamos a ver ahorita desde dónde es que está nuestro sacerdote en el altar, en el lugar santo. El tiempo de gracia que se nos ha dado es también tiempo de juicio para probar a los moradores de la tierra. La verdad del Padre en su Hijo pudo haber sido dada desde 1844 porque estaba allí. Pablo tenía el mensaje allí, clarito. Pero el Señor decidió esperar y por eso los 7 truenos no dieron este mensaje. Justo en el tiempo de Filadelfia había que probar a la Odisea. Esta es la prueba de la Odisea. La mesa de los panes de la proposición, vamos otra vez donde estábamos, tiene 2 cornisas, 2 hileras de pan, símbolo de 2 Mesías, en uno, enfrente del candelero. Zacarías dice que sus 2 testigos están siempre delante del Señor de toda la tierra. Candelero, no por fuerza, no por ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. El arca del pacto tiene una cornisa, un solo Dios, y 2 querubines unidos por el asiento de la misericordia, que es de una pieza, y en medio de ellos se manifestaba la presencia de Yahweh el Padre. Y nosotros lo vimos ya, ¿verdad? El Padre en medio, los 2 testigos, los 2 ungidos a sus 2 lados. El altar del sacrificio y el altar del incienso tienen en una sola pieza sus 4 cuernos. Y estos cuernos son símbolos de los 4 seres vivientes del trono del Señor en Apocalipsis 4. En el altar del sacrificio, en el símbolo de los sacrificios, era molido, cortado, traspasado por nuestros pecados. Y el humo de los sacrificios subía hasta Yahweh nuestro Dios en su Shekinah. Sacrificios por el pecado, paz y todo sacrificio voluntario para recibir perdón y gracia. Diariamente y una vez al año en el servicio de expiación. El altar del incienso también participaba del sacrificio por la sangre que se ponía sobre los 4 cuernos. El incienso era majado en pequeños pedacitos para arder en el fuego y que el olor del humo llenara el lugar santísimo donde estaba la presencia del Padre. Con cuánta reverencia, mis hermanos, debiéramos considerar estos símbolos y con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha reverencia a nuestro Padre Santísimo, porque en su espíritu se presentó, en su gloria estaba mostrándose al pueblo de Israel. Y en la forma que se mostró después fue en la gloria de la presencia, de su presencia en su Hijo. El altar del incienso era cuando subía al Padre el aroma del sacrificio de su Hijo. Y estos en medio de los 4 seres vivientes. El lugar santísimo es el destino final de los testigos del Padre, ¿verdad? Es el destino final, ahí es donde llega. Sí, en la resurrección son 2 naturalezas o 2 personas separadas, ¿ya? Uno Miguel Espíritu, Arcángel, y el otro Jesucristo hombre, ambos unidos por el Espíritu del Padre. Así están representados, por unidos. Y también podemos estar seguros y sin lugar a dudas que Yahweh Dios sigue siendo un solo Dios, porque Dios es el que se presentaba en la Shekinah, en medio de sus 2 ungidos, que habita en gloria inaccesible, como el apóstol Pablo lo predicó. Y que Yeshua, su amado Hijo, es nuestro camino abierto hacia el Padre Santísimo. No hay otro camino más que Yeshua, Cristo Jesús. Un solo Dios omnipotente, omnipresente e invisible. Un Mesías espíritu de la naturaleza espiritual del Padre, que no es otro Dios, pero en quien el Padre puso todo su ser.
su espíritu. Un Mesías humano, espíritu, porque ahora es que Yeshua en el espíritu, conservando el cuerpo humano, desde luego, participa, pero una nueva naturaleza, una nueva humanidad, ¿verdad? Que no muere. Participa de la naturaleza divina, por la cual tendremos vida eterna. Fíjense bien, porque este es el mensaje del santuario. Participa de la naturaleza divina, por la cual tendremos vida eterna al estar unidos al Padre en Miguel. Estos son... ¿Dónde estoy? Aquí escribí. Estos son 3 poderes. Pueden decir ustedes que son 3 poderes, porque son 3 poderes, pero solamente uno de ellos, el Padre, es el Dios omnipotente y omnipresente. Todos los otros espíritus son alimentados por el candelero principal, el Padre Santísimo. El Espíritu, por el poder del Padre, que todo echa a andar. Y todo el plan de salvación se llevó a cabo. Oh, ya lo tenía aquí, ¿verdad? Lo pasé, no lo borré. Así que todos los otros espíritus son alimentados por el candelero principal, que es el Padre Santísimo. El Padre es el Espíritu Santo. En cada departamento, la vida de su Mesías, en cada parte del santuario. En el atrio, el agua de la vida, el Espíritu de vida, el Padre Hakadosh, el Santísimo Yahweh. En el lugar santo, el Padre es el candelero de donde sus 7 espíritus toman su vida para compartirla con nosotros, como hemos explicado y visto en la Escritura. Los brazos del candelero salen de 2 en 2, uno de este lado y otro como brazos, ¿verdad? De 2 en 2. Fueron divididos al hacer el candelero, fue la instrucción a Moisés. Y sus 2 testigos enfrente de él en los panes de la proposición, los 2 ungidos. De igual forma como es en el candelero de Zacarías 4, que es la figura del candelero y los 2 árboles. Y Zacarías 3, cuando Josué está enfrente a nuestro ángel del pacto, el ángel del pacto hablando, y los compañeros sentados también enfrente. Dice, cuando el ángel le dice, tus compañeros que están frente de ti. Y son los ángeles que estaban hablando que lo vistieron. Estos, ahí está la representación de el Padre hablando por medio de su ángel, ¿verdad? Y ahí está el Mesías. Está el Mesías divino, el Mesías humano y los espíritus, los compañeros, que con Miguel forman los 7 espíritus delante del Padre de toda la tierra. La representación es continua, es la misma en cada momento. Si ustedes ven que no sé por qué se me pasó no poner en Apocalipsis 1, vemos a Jesús entre sus menorás, ahí les llaman, son las menorás, y son los ángeles de las 7 iglesias, ¿verdad? Son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y vemos al Señor en el centro, porque es la representación completa del Padre en él. Vemos ahí también el cuadro y sus espíritus a su lado. Aún en este primer símbolo del candelero podemos ver de dónde descendió nuestro Mesías Miguel. De beber directamente de la fuente de la vida, que es su Padre, así como los otros espíritus, aunque siendo el principal de ellos Miguel. Y como al hacerse hombre se despojó de todo esto para ser uno de nosotros, completamente humano, dependiendo del Padre que estaba en él, en toda plenitud del Espíritu. Aunque él no era más Miguel, el Espíritu unido al Padre en su
el Espíritu unido al Padre en su naturaleza. Esta es la fe de Jesucristo, que nosotros podemos abrazar, que el Padre estaba en su Hijo y que nosotros podemos estar en el Padre y podemos vencer como Jesucristo venció por medio del Espíritu del Padre en nosotros por medio de Jesucristo, porque no hay salvación a menos que sea por medio de nuestro Mesías, la cual estamos llamados a aceptar, creer y confiar que el Padre en su Espíritu estaba en Cristo. El Padre Espíritu estaba en su Espíritu, ¿verdad? Aunque en Cristo estaba en forma humana ya. Y puede estar en nosotros de igual forma. Esta es la reconciliación que predica Pablo. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. No hay un espíritu, hombre, que aparte, un espíritu Dios que intercede ante el Padre. Porque solo hay un intercesor, Yeshua, nuestro sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Porque Melquisedec es el Hijo de Dios. Melquisedec es el Hijo de Dios y el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec es el Mesías humano. Son los dos ungidos para ser sumos sacerdotes delante del Padre. Uno es el origen y el otro es el completo. El tipo y el antitipo. Se encuentra el tipo y entonces, ¿verdad? Ahí tenemos, si lo sustituyó al tipo, el Señor lo sabe. Si son dos a los lados, así lo muestra la Escritura, pero estamos viendo símbolos, así que el Señor sabe estas cosas y vamos a ver todavía más, que nos van a aclarar todavía más. No me quiero adelantar. Así que esta es la reconciliación. La humanidad, aquí viene, ¿por qué es que cuando leemos Hebreos pensamos que vamos directo al Santísimo? Y Hebreos no especifica en esta parte 9 algo, no especifica exactamente el lugar santísimo, aunque después dice que subió al lugar santísimo, subió al lugar santo. Pero es que, mis hermanos, la cortina que separaba el santuario levita es la cortina, es el símbolo de la cortina de nuestro Señor Jesucristo, del cuerpo del Mesías. Y cuando fue crucificado, el cordero que estaban por sacrificar huyó y la cortina del templo se rasgó en dos. Porque ya no había más sacrificios de animales. El antitipo encontró el tipo, el verdadero Cordero de Dios estaba muriendo en el Calvario. Y mis hermanos, esa cortina desapareció. Y ahora dice Pablo, tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. El santuario no hay cortina, porque la cortina simbolizaba el cuerpo del Señor, el cual fue sacrificado por nosotros. Y la verdad en el cielo es una verdad en el Espíritu del Padre. Así pues, vamos adelante. Yeshua obtuvo la victoria sobre el pecado. Al morir en el Calvario se rompió la cortina. La humanidad se rompió. Ahora puede participar del Dios Espíritu del lugar santísimo. Ahora sí, porque su humanidad fue muerto, sacrificado por nosotros. Se abrió el camino ahora al Espíritu que estaba en él, al Padre. El Padre nos ha unido a Él por medio de su amado Hijo en Jesucristo, hombre. Y una vez la humanidad ha sido vencida, ahora Jesús, Yeshua, obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre el demonio, sobre la muerte, y abrió el camino para que seamos unidos a nuestro Padre. Ahora sí, dice Pablo, ¿verdad? Podemos llegar a nuestro lugar santísimo, entrar con Jesucristo al lugar santísimo. ¿Por qué?
porque estamos en el Espíritu del Padre. Perdonados, libres del demonio, libres de la muerte, porque la unidad con el Padre es como tendremos vida eterna. Conectados a Él, el agua de la vida, cuya fuente es el Mesías. 1 Corintios 15, 24 y 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida completamente. Y vamos a ver esto al final. Y esto sucederá en su venida cuando seamos revestidos de inmortalidad. Para nosotros será en su venida. Revestidos de naturaleza divina proveniente de Yahweh nuestro Dios. Porque ahorita cuando creemos en Cristo y entramos en la verdad del Espíritu, vivimos en su Espíritu. El token, lo que son las primicias del Espíritu. Pero cuando el Señor venga, nuestra humanidad será vestida de naturaleza divina. No para ser dioses, sino que participaremos de la misma naturaleza divina del Hijo. Nosotros, sino hijos del Dios Altísimo, nuestro DNA con el del Padre. 1 Corintios 15, 20, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, dice Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vivificados quiere decir que se nos dará la vida eterna. En un cuerpo nuevo como el de nuestro Mesías. Humanos, pero espíritus, unidos al Espíritu del Padre por medio de Yeshua. 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica. El que muere se corrompe y se queda muerto si no tiene esperanza. Se deshace y se es polvo y se acabó hasta la resurrección que tenga que recibir su castigo. Pero si creen Jesús es diferente. Si no muere antes, sucede esto. Si el grano no muere y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, cuando sembramos las plantitas, la comida. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. O sea que nosotros tenemos el cuerpo celestial entonces. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, la de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, nos morimos y corrompemos, pero se siembra en deshonra. Pero resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Espíritus. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Se fijan? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Padre vivía en ellos. Ellos eran alma viviente, inmortales. Su naturaleza era humana, era diferente. Pero el pecado nos corrompió, nos trajo la muerte. El postrer Adán, Yeshua, espíritu vivificante. Y nosotros, esta es la forma en que el Padre nos salva. Nos une a su espíritu vivificante en su Hijo. Él es el espíritu vivificante. Él es el espíritu porque el Padre está en Él y nosotros podemos recibir de Él. No podemos separar al Padre del Hijo. Los separamos para explicar, pero el Padre y el Hijo son uno. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Se fijan? Luego el espíritu. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, el segundo es del cielo. O sea que en el cielo no vamos a ser una humanidad como ahora, la humanidad carnal. Esto se acabó. Este cuerpo con su podrida
humanidad llena de todo lo que está llena, se va a acabar, se va a morir. Los muertos van a resucitar nuevos en una humanidad espiritual, en el espíritu. Y los que están vivos seremos transformados en un instante, en un momento. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que nosotros resucitaremos a la imagen de nuestro Mesías, y a la imagen de nuestro Padre, de nuestro Mesías, y en nuestro Mesías, el Espíritu de nuestro Padre. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, hermanos, amigos y amigas, seremos transformados a la imagen de Yeshua. Nuestra vida, seremos hechos de su naturaleza divina. Y no quiere decir que seremos dioses, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ahí está, este es el mensaje. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas sean gracias dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. El poder del pecado es la ley, por aquellos que no lo comprenden todavía. Es porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley santa del Señor, nos hace ver lo aborrecible que es el pecado. Y para esto pueden ver el del bautismo, el tema del bautismo, cómo es aborrecible el pecado. Nosotros vimos que dice: te quitaré esa inmundicia, esas ropas llenas de suciedad. Y esa era nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza. Fue quitado y se le dio la naturaleza espiritual a nuestro Mesías. Como es de aborrecible delante del pueblo del Padre el pecado, es la naturaleza de muerte. Nuestro cuerpo mortal es mortal por causa del pecado. Adán y Eva fueron almas vivientes porque el Espíritu del Padre estaba en ellos. Pero al dar su lealtad al enemigo, ahí perdieron. El Espíritu de Dios, que da vida eterna, los dejó. Y solo tendremos vida eterna, así como el Señor lo planeó en su plan de salvación. Por eso es que esta verdad del Padre en su Hijo es tan importante. Porque es el único plan de salvación en primera. Porque está hecho para nosotros. Porque si nosotros nos aferramos a nuestro Mesías, nos estamos aferrando al Mesías humano que murió, pero que resucitó, y que nosotros resucitaremos en Él y con Él, y que entonces nos será dada la naturaleza del Mesías, la naturaleza divina del Mesías, la naturaleza espiritual del Mesías, la naturaleza humana del Mesías, que no es como nuestra carne humana. Y eso solamente tendremos por medio de nuestro mediador. Eso es lo que significa que es nuestro mediador entre el Padre y nosotros, entre el Espíritu
no por fuerza ni por ejército, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor, por mi Espíritu. De manera que el Espíritu Eterno, el Padre Yahweh HaKadosh, tiene a su Hijo así de la mano, porque es su brote, su Hijo. Lo llenó de su presencia y su Hijo agarra, toma con nuestras manos humanas y nos levanta en Él, y nosotros somos a nuestra resurrección o en nuestra transformación, somos hechos como nuestro Mesías y estamos entonces conectados a la fuente principal, que es el Espíritu del Señor. Nosotros no debemos nunca perder de vista que sí, Yeshua es el Espíritu, pero el Espíritu del Padre, no otro Dios, no otro Dios. Por eso también es que el santuario volvió a su estado correcto en 1844. Por esto, el plan de salvación fue completado. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer y está allí. En figura lo hago, ¿verdad? Si nosotros vamos y aceptamos su plan, seremos unidos a Él y unidos al Padre. Y dice, y vendremos y habitaremos en vosotros, dice en el libro de Juan. Y Satanás, fíjense bien, el plan de salvación fue completado, el santuario es limpio, expiado de pecado por la sangre del Cordero. El santuario ha sido limpio por la sangre del Cordero. Por eso es que el Señor puede pasar al lugar santísimo, porque el trabajo en el santo está terminado. Y Satanás fue echado para siempre del cielo. El tiempo de gracia que nos fue dado no permite que el santuario sea pisoteado, porque nadie va a pisotear la sangre de Jesucristo, que ha sido derramada por nosotros, ha sido aceptada, ha sido asumida en el Espíritu del Padre. La sangre de Yeshua es suficiente para salvarnos. Un sacrificio. Por eso Zacarías dice que en un día limpiará el pecado de todo el mundo. De todo el mundo que quiere ser salvo. No podrá pisotear el atrio y el mensaje de salvación y darle de golpes y ridiculizarlo. El Padre en su Hijo, dos cabezas. Ignorantes, más vale que se arrepientan, porque están hablando de el Padre Santísimo y de Yeshua, el Santo de Israel. En el atrio es pisoteado, dice, porque pisotean precisamente este mensaje. No pueden deshacer la salvación que ha sido ganada por el sacrificio del Santo Hijo de Dios y su Espíritu del Padre en Él. El Padre sufrió con su Hijo, como leímos en el testimonio antes. Tanto como el Hijo, Él sufrió. El ser divino, como un ser divino, solamente puede sufrir. Tanto como no pueden cambiar la ley eterna, tampoco pueden cambiar la verdad de que el Padre estaba en su Hijo reconciliando al mundo con Él mismo. El Padre los hace ver el pecado tal como es, horrible, abominable. Este juicio, por eso es que este juicio cuenta a los que adoran en el altar, porque hay que sellar a los que están adorando al Padre como los que fueron sellados al final de la profecía de los 2300 años. Los que están adorando al Padre en el Hijo, así como está escrito en la Escritura e ilustrado en el santuario levita y en el santuario celestial, como veremos ahora. Dije que dejaba el candelero al último, aunque lo traje y lo reconcilié con la mesa de los panes. Miremos el candelero. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea que de una pieza es todo este candelero. Una sola pieza. Una sola pieza. El Padre es uno. Saldrán 6 brazos. 6 brazos salen del candelero principal, que es el Padre.
a un lado y 3 lados, tres en cada lado, ¿verdad? Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, 3 por cada brazo. Una manzana y una flor y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo y así en todos los brazos. 6 en los brazos, así en los brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas. En la caña central tenía 4 copas. 4 copas. Fíjense bien porque estas 4 copas son los 4 seres vivientes. En forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los brazos para dividir, ¿verdad? Fíjense bien, del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. O sea, de 2 en 2. 2 Mesías, 2 testigos. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, porque significa la plenitud del Espíritu del Señor trabajando con su equipo de salvación. Así que vamos a ver ahora. Vuelvo a repasar para que lo captemos porque yo me quedé un poco fuera porque tuve que cortar. El candelero representa al Padre en su trono de juicio. Los 4 seres vivientes son las 4 copas en el depósito principal. Arriba del depósito principal, el lugar santo es un lugar de juicio y de misericordia por la mesa de los panes. Los 6 conductos del candelero van de 2 en 2. 2, 4 y 6. Y alimentan 6 lámparas. 6 espíritus. Los espíritus, junto con el Mesías, que es el 7º espíritu, Miguel, ¿verdad? Hacen los 7 espíritus delante del Padre, y el Mesías humano, a quien se daría parte con sus compañeros que están en la mesa de los panes de la proposición. Los 3 candeleros, su realidad en símbolos: el candelero de Zacarías, esto lo vamos a ver ahorita, el candelero del santuario levita, y el Padre en el lugar santo del santuario celestial. Esto es más o menos, ¿verdad?, lo que pude encontrar más acercado a lo que la Escritura dice. Este es la visión de Zacarías que hemos visto. Estos son el candelero, no por ejército ni por espada, sino por su espíritu. Todo esto, esta es la plenitud. El Señor está trabajando en su plenitud de su espíritu con estos trabajadores del espíritu, ¿verdad? Entonces aquí están los 6, los 7 con él trabajando. Estos son los 7 espíritus delante del Padre. Pero hay 2 que son la rama o el brote que él menciona como un Mesías, pero aquí pone 2 árboles que dan su aceite dorado. Esto es el Mesías humano y el Mesías divino. Ahora, este es el santuario levita. El santuario, la menora, el candelabro, la menora, está ahí con sus 7 espíritus, ¿sí lo ven? Pero aquí enfrente de él, y acá en la menora del santuario, aquí tiene los 4 depósitos. O sea, son los 4 depósitos que son, fíjense bien, porque este representa el Padre. Y entonces los 7 espíritus. Pero aquí en medio, antes de que salga la flama del principal, del príncipe de los príncipes, están 4 depósitos de aceite. 4 depósitos de aceite, y de ahí en medio de ellos está la flama, que es la lámpara, que es el Mesías. Nuestro Mesías es la representación completa. Enfrente de él está la mesa de los panes, que tiene aquí 2 Mesías, el Mesías humano y el Mesías divino. Ya vienen, y entonces está en el Padre. Aquí lo encontramos en el Padre, entre los 4 depósitos del candelero.
Vamos al altar del incienso donde el Señor intercede y prende el incienso en el tiempo del lugar, en el tiempo del santuario, del lugar santo del santuario celestial. Esta es la representación en el santuario levita. Entonces aquí vemos al altar del incienso, que es símbolo de nuestro Mesías, acacia cubierta con oro. Vemos los 4 cuernos, que son los símbolos de los 4 seres vivientes. Uno con 4 caras de león, otro con 4 caras de buey, de carga, buey, y otro con 4 caras de ser humano, y otro con 4 caras de águila. Entonces, estos son querubines, ¿verdad? Entonces, aquí en medio está el sacrificio de nuestro Señor, porque es el incienso martajado. O sea que está dando el olor de la ofrenda de paz para hacer la paz con nuestro Padre Celestial. De manera que este es el altar del juicio y es el altar de la misericordia. Aquí está el Mesías, aquí están los 4 seres vivientes que son los que dan la orden de empezar un tiempo profético, como vamos a ver ahora. Entonces, en estos aquí, en medio de los 4, está el cordero con los 7 cuernos, de acuerdo a Apocalipsis. Apocalipsis 5. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque está martajado, es el cuerpo, el cordero sacrificado, pero ahora el cordero ha sido dado todo el poder, porque nosotros sabemos que los cuernos en la Escritura son el poder. El poder de los reyes está en sus coronas. El poder del cuerno pequeño es un cuerno. Pero aquí el cordero tiene todos los 7 ojos. Los 7 ojos, aquí están, los 7 espíritus del Señor que están delante del trono de Dios siempre. Y todo el poder le fue entregado a Él. Todo el poder. Por eso es que está aquí, en medio de los 4 cuernos, del altar, de los seres vivientes, y tiene todo el poder para juzgar. Estos son los que dan la orden del juicio, de los juicios que llegan en su momento. Esta es una representación pobre, pero y pequeña, del santuario celestial. El trono del Padre, ¿verdad? Circulado con su arco iris que refleja como color de esmeralda, dice Apocalipsis. El Padre. Aquí están los 4 seres vivientes. Y aquí está el cordero inmolado. Así es como lo representa Apocalipsis 5, como lo vamos a leer. Y alrededor están los 24 ancianos. Sabemos ahora quiénes son los ancianos por esto mismo. Por esto mismo. El cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, como hace referencia después cuando son enviados, se abren los sellos. Es digno de abrir los sellos del rollo que recibe de las manos del Padre. Cada uno es abierto de los 4 primeros. Cada uno es abierto por uno de los 4 seres vivientes. Es importante estos 4 seres vivientes. Nos están situando en el santuario todavía. En el santuario, en el santo del lugar del santuario celestial. En el lugar santo. No hay cortina, pero está allí y es el incienso que recibe nuestro Señor. Las 3 figuras revelan los pasos del plan de salvación. Zacarías 4, el Mesías que vendría en 2 naturalezas que estarían de pie delante del Dios Altísimo, los 2 ungidos. En el santuario levita, el Mesías ha cumplido su comisión. Es el pan del cielo para su pueblo y nosotros. En el santuario celestial, Yeshua ha resucitado, ha ascendido al cielo y se presenta delante del Padre con las primicias.
arrebatadas del sepulcro en su resurrección. Cuando el Señor resucitó, nosotros sabemos que resucitaron muchos y dice que anduvieron testificando. Me olvidé de incluir el versículo, pero podemos constatarlo en la resurrección del Señor, ¿verdad? Que resucitaron. Estos que resucitaron son los que ascendieron son las primicias que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, llevó al cielo. Esos son los 24 ancianos. Lo primero es establecer en qué tiempo de la historia definen los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis y el tiempo de la apertura de los sellos del rollo, porque en la apertura de los sellos es donde a veces creo que hay discusión. Yo prefiero no escuchar para poder ir a la Biblia sin nada en la mente. Así que esto es lo que dice la Escritura y no sé bien exactito qué dicen los demás. Ahora, el lugar santísimo, aquí está, este es el lugar santísimo, el arca, y este es el lugar santo, y este es el atrio, ¿verdad? Santuario completo, un Dios Padre y 2 testigos. El lugar santo es la ascensión del Señor, fin de los 2300 años, están los tronos de juicio ya allí. La expiación es el sumo sacerdocio y toma lugar allí. El atrio del sacrificio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el agua de vida, la resurrección. Esto era solamente para resumir, ¿verdad? En el lugar santo, desde que ascendió al cielo y se pusieron los tronos de juicio, ahí están. Entonces vamos adelante. Apocalipsis 4:1. Después de esto, vamos a leer el 4 y el 5 para que puedan verlo en la Escritura. Miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Abierto, no más cerrado, ¿verdad? Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí que un trono establecido en el cielo, fíjense bien, y en él, acuérdense, hago pausa, acuérdense que el ángel le dijo a Juan: escribe lo que pasa, lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá en breve. Así que al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Aquí están, fíjense bien, 24 ancianos, los vimos rodeando el trono. Los relámpagos y salían del santuario, ¿verdad? Y delante del trono dice, ardían 7 lámparas, los 7 espíritus, los 7 arcángeles espíritus del Padre, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí está. Ahora, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, querubines, ¿verdad? Y vamos a ver, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos,
y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién era este? Yahweh Dios, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Yahweh HaKadosh, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Así que estamos 100% seguros. Estamos hablando del Padre. Es la representación del Padre en todo su poder. En todo su poder. Si nos fijamos que cómo fue que habló de los 4 seres vivientes. Fíjense otra vez. Y junto al trono. Y junto al trono. Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Junto al trono. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque estamos hablando del Espíritu, del Dios Espíritu, de HaKadosh, del Santísimo. Jesús se presentó al Padre después de su muerte. El pan del cielo enfrente del candelero en el santo del santuario levita. Los 24 ancianos, primicias de los que durmieron, son la corte que rodea al anciano de días. Los 4 seres vivientes están allí dispuestos. Pero primero se rindió adoración a Dios Padre y Creador, que vive eternamente, Dios de los ejércitos celestiales, que era, que es y que vendrá. Les voy a adelantar tantito esto, porque al que nosotros vimos en el trono, representado en la figurita, es HaKadosh, es el Padre, Espíritu, que no se ve, es la gloria, es el Señor. Pero enfrente estaban los 4 seres vivientes y también lo rodeaban. Y si vimos el candelero, ahí está. Ahí está, en el candelero. El candelero tenía sus 4 fuentes, sus 4 seres vivientes, y en medio estaba HaKadosh todavía. Y arriba, la lámpara, ¿verdad? El Hijo, el Mesías. Es algo tremendo el símbolo. Ahora vamos a ver el Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Se fijan el libro de los sellos? ¿Se fijan que a Filadelfia el ángel tenía el librito y Filadelfia fue y tomó el libro? Pero no supo qué es lo que había en el libro. Vio el santuario, pero no comprendió, porque los dirigentes se fueron atrás de la Trinidad desde 1931. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a nadie digno de abrir el libro ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Identificó al cordero con la raíz de la tribu de Judá. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Mesías en la presencia del Padre, en toda la plenitud
Padre le hemos de ver. Así es como está representado aquí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, fíjense, ¿delante de quién? Delante del Cordero. Estamos todavía en el tiempo de la expiación. Estamos en el santísimo, en el departamento santo del santuario levita, del santuario celestial. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se fijan? Y junto con el incienso del sacrificio del Señor suben al Padre. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Primero vimos al Padre en su gloria, el capítulo 4, pero después vimos los 4 seres vivientes alrededor del trono, ¿verdad? Ahí mismo. Y aquí ya dice que el Cordero estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Porque el Cordero está en toda la plenitud, ahora sí, del Padre, todo poder. Y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Gloria al Señor. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. Imagínense, multitudes de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Se fijan qué es del Cordero? Digno de alabanza, digno de poder, digno de todas las riquezas del reino, digno de toda la sabiduría dada en el Padre, la fortaleza y la honra, todo poder en el Cordero de Dios, en el Hijo de Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y de todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y a su Hijo, al Padre en el Hijo, al Padre y su Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Después de la gloria y la alabanza a Yahweh nuestro Dios creador, el capítulo 4, el apóstol ve la visión del capítulo 5. Y enseguida, después de esto, Juan ve al Padre con el rollo en su mano. El Cordero aún está inmolado. Esto está todavía en el lugar santo. Por eso se llama Cordero. De manera que esto está sucediendo antes de 1844, antes que termine la profecía de los 2300 años. Esto sucede en el altar del incienso, el altar del juicio. Ahí está el Cordero, allá están los que disponen, los 4 cuernos que van a disponer las 4 tiempos de juicio que vienen enseguida por la presencia de estos 4 seres vivientes. El Mesías está simbolizado por el incienso de los pedacitos encendidos y las oraciones que los ancianos agregaron ya, ¿verdad? Que los ancianos que fueron llevados en la resurrección de Cristo, de nuestro Cristo, nuestro Mesías. Están agregando las oraciones de todos los mártires del Señor, todo unido al sacrificio
al incienso que sube al Padre en su trono. Yeshua es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos. Y eso sucede porque la salvación ha sido completada. Todo ha sido completado. El pecado de la tierra quitado en un día, como dice Zacarías 3. La intercesión del Señor y el juicio de este periodo de los hijos de Dios, de nuestro periodo, va a dar principio pronto. Terminando esto, notemos que estamos en el lugar santo y es tiempo de tribulación para la iglesia apostólica, ¿verdad? Ya para nosotros, hasta que terminen esto que vamos a ver enseguida. Este tiempo abarca desde el tiempo que está abarcando los capítulos 4, es más, desde que empezó, ¿verdad? Apocalipsis, y lo que describe Apocalipsis 4, 5 y 6, está todavía en el lugar santo, porque está hablando del Cordero. El Cordero está inmolado en los panes de la proposición y está en el incienso. Esto es lo que se ofrece al Señor. De manera que estamos en el lugar santo todavía. Estamos en el lugar santo porque el Señor está allí intercediendo y está sucediendo toda la tribulación de las primeras iglesias, de las iglesias apostólicas. Yeshua es descrito como el león de la tribu de Judá y también como el cordero cuando abre los sellos. Esto es importante porque Él es el león de la tribu de Judá, Él es el Mesías, pero Él es el cordero cuando abre los sellos. Y estamos todavía, el cordero hace referencia a su sacrificio en el altar del incienso y en la mesa de los panes. La corte está sentada frente al Padre, los 4 seres vivientes y el Mesías en su lugar. Él en medio de los 4 seres vivientes alrededor. Esta corte está en sesión por los santos de ese tiempo entonces. Esa corte estaba en sesión para los santos de ese tiempo entonces. En 1844 ya se han sellado los santos del tiempo apostólico hasta entonces. Ya los santos ya están sellados y vamos a entender por qué. Y Yeshua es instalado en su lugar. Por eso es que dice que el santuario vuelve a su lugar correcto. Hay redimidos por la sangre del Señor. Hay seres que fueron capaces de llegar hasta la muerte, seres humanos. Dieron su vida por su Mesías, guardaron sus vestiduras blancas y les fueron dadas vestiduras blancas, los vistieron y solo están esperando. Las primicias son los 24 ancianos, pero los otros están esperando, pero ya han sido salvados, ya están sellados para salvación. Yeshua es instalado en su lugar al lado derecho del Padre, 1844, todo poder es suyo. La gloria que tenía antes de ser fundada la tierra es suya. Melquisedec está en su lugar, coronado de gloria, y todos los ángeles del cielo cantan alabanzas y le rinden honor. Todo ser creado alabó al Señor. En la tierra se anuncia la venida del Señor. En ese momento, ¿verdad? En el tiempo de anunciar que el Señor ahora sí es entregado todo poder, toda honra, toda gloria. El reino le es entregado. Entonces, ¿qué sucede en la tierra entonces? En la tierra se está anunciando la venida del Señor por Guillermo Miller. Y entonces viene todo lo que dice antes de esto, son eventos que están uno sobre el otro, pero casi, ¿verdad? Primero son el terremoto, como vamos a leer que dice, terremoto, las señales en el cielo, y después la predicación de Guillermo Miller, después los ángeles que detienen los vientos y entra Filadelfia. Pero antes, todo eso hasta el terremoto, todo eso hasta la predicación de Miller es parte de esta proclamación de victoria y parte de nuestro Señor Yeshua pasando al lugar santísimo. Porque ahora sí ya es
todo soberano en cuanto a poder que se le ha sido dado. Ahora ya está, por decir, ya contrajo matrimonio con su novia en el cielo, pero ahora tiene que venir por la novia que se ha preparado, así como se prepararon los primeros. Por eso es que hay dos visiones de los 144,000, una en el 7 y otra en el 14, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son los primeros sellados de los 144,000 y allá son los últimos sellados. Cada uno, de manera que los 4 seres vivientes significan 4 tiempos proféticos. Los 4 seres vivientes significan 4 tiempos proféticos. Cada uno un periodo. Cada rostro es relacionado a lo que sucede con el pueblo y el poder dominante durante el periodo profético. Y lo que el Señor les está diciendo allí. Veremos. Los 24 ancianos son las primicias de los que han de ser salvos y son también la corte que se sienta delante del Padre. Porque el juicio de ese periodo empieza al abrirse el primer sello. Este jurado profético se levantó, está en el lugar santo. El juicio se sentó para juzgar a todos los que, para sellar a los salvos de ese tiempo, de la iglesia apostólica después de la tribulación. El Señor hubiera venido, pero no vino. ¿Por qué? Porque había que esperar los otros. Él extendió entonces, hizo un paro, separa, ya lo expliqué, ¿verdad? Así que empieza este periodo del primer ser, que anuncia el primer ser viviente, está en el lugar santo todavía. Está situado antes de 1844. Las cosas que están sucediendo ahora y las que sucederán después, las que nos tocan a nosotros. Así que, Apocalipsis 6:1. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ve. La Reina Valera dice, ven y ve, pero no es la traducción correcta. Él está diciendo, ve. Y entonces, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El caballo blanco, la pureza del evangelio, el que va venciendo para vencer en un caballo blanco, como Zacarías, ¿verdad? Es el Cordero de Gloria, el que ha ganado la victoria. Sale para vencer. ¿Por qué? Porque el Cordero está entronado en su verdad, en su primera iglesia. Su primera iglesia tiene sus primeros que fueron sellados, tienen toda su verdad. Conocen al Padre, conocen a su Hijo. Han aceptado al Padre en su Hijo, aceptaron al Mesías. Porque eso es lo que dice la Escritura. Y vosotros, hijitos, os escribo a vosotros padres porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Os escribo porque conocéis al Padre. Primera de Juan. El primer sello corresponde a la iglesia primitiva, todo el tiempo de Éfeso, cuando la verdad no se había corrompido. El Cordero ha sido coronado porque ha salvado a las personas de cada tribu, lengua, pueblo y nación con su sacrificio a costo de su sangre. Eso es lo que dicen los ángeles al alabarlo. Los ha hecho un reino, los ancianos de sacerdotes, para que gobierne, para que Dios gobierne en ese reino, para que sirvan al Padre. Es coronado de poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza eternamente. El Cordero es vencedor en su pueblo. El Cordero le arrebató al enemigo los hijos de Dios y se los trajo a su papá. Se los trajo a nuestro Dios, a nuestro papi. Y como primicias ahí están los 24 ancianos y él mismo, primicias de los que durmieron. Ellos son la señal de que la salvación por medio del Mesías es real, es verdadera.
Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ve, vete o ve, orden de ir. Y salió otro caballo, bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El ser viviente, esto es yo, ¿verdad? El ser viviente que dio la orden tiene rostro de buey. Bueno, tiene rostro de buey como el buey del sacrificio de paz. Cuando Adonai se presentaría a su pueblo de entre los querubines. Yeshua se presenta a Esmirna como el que murió y volvió a vivir. Esta es el tiempo de tribulación de Esmirna. Y les promete vida en lugar de muerte, porque ellos iban a morir. Ellos estaban por ir a la cárcel y llevar su prueba hasta la muerte. El rostro del querubín decía del sacrificio de paz que hecho en su favor. Si permanecían fieles hasta la muerte, lo próximo que verían sería la gloria de la presencia del Señor, como en el santuario levita. Por eso es un rostro como de buey, el buey del sacrificio de paz. Miren, el Señor les dijo, paz, paz a vosotros. Sean fieles, sosténganse en lo que tienen, sean firmes, que la próxima vez verán al Rey en su gloria. Esta es la Levítico 9:4. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh, y una ofrenda amasada con aceite, porque con el Espíritu Hakadosh, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Esta ofrenda del buey junto con el carnero y el aceite y la ofrenda del grano era el símbolo de que era el símbolo del sacrificio del Padre en el Hijo, del Espíritu en el Hijo. Por eso nosotros debemos entender que el Padre estaba en su Hijo reconciliando al mundo, que el Padre sufrió el martirio del Calvario también con su Hijo. Elena de White dice, como solo un ser divino, el ser divino puede sufrir. Y esta es el símbolo, y le está diciendo a esta iglesia, lo próximo que tú verás es cuando Yahweh se aparecerá a nosotros, a vosotros, en la venida. Era el aliento y las palabras del Señor para esta iglesia. Isaías 46:3 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Yo, el gran yo soy, Yahweh Hakadosh. Él dice, yo te hice, yo te llevaré. Él nos llevó en sus hombros. La espaldilla del buey del sacrificio era para Aarón y era levantada delante del Señor, porque el Señor nos llevó en sus hombros, siendo el Espíritu en su Hijo. Ustedes se dan cuenta quién murió por nosotros y quién era el Mesías. El Hijo de Dios que se hizo menor que un ángel y se hizo humano, pero confió en el poder, en la naturaleza del Padre, se recogió y entonces juntos fueron al Calvario. Juntos. Yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ese es el símbolo del buey. Y qué bestia más humilde, una bestia de carga.
porque Él cargó nuestros pecados en el madero. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ve, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis ni el aceite ni el vino. De los seres vivientes que dijo, ve, el que está en medio de los seres vivientes es Yeshua. Aquí ya no hay bestias, pasaron los 4, ¿verdad? No, todavía falta. El tercer sello, perdón, me perdí. Cuando abrió el tercer sello, al tercer ser viviente que decía, y aquí viene el caballo negro con las balanzas, no dañes ni el aceite ni el vino. El que está en medio de los seres vivientes es Yeshua en el lugar santo. El tercer ser viviente tiene rostro de hombre. Por esto. El tercer ser viviente tiene rostro de hombre. Y es el que dijo, ve. Y entonces oyó Juan la voz de alguien que decía 2 libras por... Todo esto venía de en medio de los 4 seres vivientes. Y nosotros sabemos que era Yeshua el que estaba en medio de los 4 seres vivientes. Esto es lo que él dijo, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Y el ser viviente que lo anunció tenía rostro de hombre. Yeshua anunció, no dañes el aceite ni el vino. Este es el tiempo de Pérgamo. Pérgamo. El hombre de pecado tenía el dominio de las naciones ya. Los que servían a Dios vivían donde el demonio vivía. Torcieron la verdad del Mesías, hombre. Torcieron la verdad del Mesías, hombre. Por eso es que Juan dice, el que no confiese que Jesucristo es venido en carne es anatema. Porque el Mesías divino vino a ser un hombre 100%, haciéndolo un Dios. Torcieron la verdad del Mesías para hacerlo un Dios. El aceite del Espíritu del Padre y el sacrificio del Mesías había sido cambiado por el clero. Los fieles fueron muertos y el hombre de pecado se erigió como falso Cristo y su sumo sacerdote como Dios. Por eso el que habló de en medio de las 4 seres vivientes es el hombre Jesucristo. El hombre Jesucristo, y que dice, no hay casi, hay tantos por 1 denario, no hay fieles casi, pero no dañes el trigo y el aceite, porque el trigo es el pan y el aceite es el espíritu. Esa es la ofrenda que se ponía también y se quemaba, es el Padre en su Hijo. Es el Padre en su Hijo. Los fieles fueron muertos y el hombre de pecado se erigió como falso Cristo y sumo sacerdote, como Dios mismo. Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, id. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Caballo amarillo, la muerte. Y el Hades le seguía, el infierno, la muerte, el sepulcro. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Fíjense todo lo que el papado mató. La 4ª parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El 4º ser viviente tiene rostro de águila. Es el tiempo de Tiatira.
el clero es comparado con la sacerdotisa pagana Jezabel. Porque igual todos los que quieran ver todos los detalles de estos temas están en el tema 3, 4, me parece que es el 4. Porque igual que ella enseña toda clase de suciedades sexuales y abominaciones, las profundidades de Satanás. Los engaños del enemigo vencen a muchos. Surge la reforma, pero después en la otra tiempo la contrarreforma derrama más sangre que nunca. El rostro del águila es el mensajero del Señor, el arcángel que anuncia su juicio, y su caída es el mismo Mesías. El arcángel está anunciando directamente, le dice que la echará en cama y matará a sus hijos. Porque eso es el mensaje que le dijo el Señor a esta iglesia papal que está representada por la pagana Jezabel. Apocalipsis 6:9. Aquí vemos ya el quinto sello, pero ya no hay seres vivientes. Aquí sale, dice, vi bajo cuando abrió el quinto sello, ya no hubo que dijera ve, ¿verdad? Pero vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quinto sello es el tiempo de Sardis, ya una iglesia antes de Filadelfia. En este periodo, la contrarreforma del papado, la Inquisición romana, causa la muerte de miles y miles de cristianos. Las hogueras, el potro, es horrible la desgracia que hizo en el mundo. Pareciera que su dominio no iba a tener fin. La angustia de los que daban sus vidas es reflejada en las palabras de los mártires del Señor. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Los fieles del Señor son sellados en ese tiempo en sus frentes y deben esperar hasta los últimos que han de dar su vida por Yeshua y su Padre. Pero ellos fueron sellados y guardados. El sellamiento fue hecho en ellos, por eso es que son salvos. Y están debajo del altar, en símbolo. Están cubiertos por el altar, y el altar es Jesucristo. El sexto sello. Debemos recordar que Yeshua estaba en el lugar santo todavía. El sellamiento de estos primeros fieles después de Cristo son marcados por lo que sucede en la apertura del sexto sello, que está finalizando el periodo del lugar santo. Va llegando al final, periodo del lugar santo, a 1844, por antes, ¿verdad? Del final de la profecía. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda sangre. Los fieles están siendo sellados. Ahora sí, se terminó el lugar santo. Casi está terminando, y esto se dice en lo que está sucediendo en la tierra, también y en el cielo. Dice que el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron como cuando es sacudido por un viento en el árbol de higos.
El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Esto que vimos las señales. Vamos adelante, no me adelanto. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En ese tiempo es que suceden estos marcadores de tiempo. El terremoto de Lisboa, 1755, 1780, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas, 1833. Para entonces eran grandes fenómenos en el cielo. Estas señales fueron anunciando el fin del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, cuando el santuario vuelve a su estado correcto. Miller predica la segunda venida, 1843, del Señor con grande poder. Este mensaje que acabamos de leer, que la tierra se simbra, que los hombres se esconden y que el Señor aparece, es el mensaje de Miller. Ese es el mensaje que Miller predicó. Y entonces la gente se angustia, muchos se preparan, pero el Señor no viene. ¿Por qué? Porque nos ha dado el espacio, el paréntesis de tiempo. Entonces sucede que se paran los vientos. Los 4 ángeles se paran en los 4 corners de la tierra y paran los vientos de violencia, los vientos de persecución. Se detiene todo esto. El dragón se queda parado en la orilla se quedó parado ya atrás en la orilla del mar y nada más tira el montón de suciedad, el montón de doctrinas que las iglesias protestantes se bebieron, aunque se vinieron cuando la iglesia llegó a Estados Unidos. Los que vinieron huyendo de la persecución. Todo eso está en ese tiempo, en ese momento. Y el Señor terminó su tiempo en el lugar santo en 1844. Los primeros 4 sellos, el quinto que es el sellamiento de las almas, y el sexto son las señales en los cielos y en la tierra que se tomaron años para anunciar que el Señor estaba a las puertas. Y luego la predicación de Miller, y entonces nosotros entramos ya en el tiempo en que el Señor se levanta y va a recibir el reino. Ese es el fin de los 2300 tardes y mañanas, cuando el santuario sería vuelto a su estado correcto. Y ahorita vamos a ver por qué. Al Señor le es entregado el reino, Yeshua. Los ángeles han detenido los vientos de persecución. Es el tiempo de gracia final para este mundo. Jesús está en el lugar santísimo, listo para regresar por sus hijos desde 1844. La corte está en su lugar. El juicio de esta generación está llevándose a cabo ya desde entonces. Y pronto terminará. El fin vendrá, sea que estemos listos o no listos, sea que hayamos aceptado a nuestro Mesías o no le hayamos aceptado. Por la gracia de Dios, le acepto y le recibo como mi único suficiente Salvador en la verdad del Padre, en su Hijo. Mis hermanos, no hay cosa más maravillosa que poder entender y ver estas verdades. Cuando el tiempo de prueba venga para nosotros y nuestro Salvador venga por su pueblo y sucede el juicio en el cielo y toda carne que no aceptó la salvación sea destruida, la muerte será destruida. Eso es hasta el fin del milenio. Cuando dice que será destruida, quiere decir que terminó todo lo que debía ser de morir y no habrá más muerte jamás.
Estamos viviendo desde 1844 en el momento en que la corte está sentada para nosotros. La corte está sentada para nosotros. La corte de aquel tiempo se sentó cuando el Señor subió al cielo y cuando los 24 ancianos llegaron, y yo me imagino que después de la grande celebración que vimos en el capítulo 4, se sentó ahora sí la corte para revisar los lugares, todo lo que estaba sucediendo en el cielo y juzgar a todos, y ir juzgando y sellando para que al final de los 2300 años, ahora sí, ellos ya están sellados. Pero están esperando para ser reunidos con todos en el final del juicio. Es una sección, pero el juicio viene todavía más adelante. Primero, ahora viene el juicio de la iglesia del Señor de este tiempo. 1844 empieza el juicio del pueblo del Señor. Como dice el apóstol Pablo al apóstol Pedro, ¿verdad? Nosotros, este es el juicio de la casa del Señor hasta el fin del tiempo. Entonces, cuando ya el juicio, esto lo tengo en los temas de Apocalipsis, yo solo estábamos estudiando el santuario y en todo en referencia al mensaje del Padre en el Hijo. Profecía, está todo completito Apocalipsis en todos los temas que tengo en mi YouTube. Véanlos. No se cansen porque son largos, son estudios. No son sermonetes para tenerlos contentos, son estudios para que podamos pensar en la verdad. Así que la muerte será destruida cuando ya viene nuestro Señor, ¿verdad? El juicio de la casa de Dios termina antes, al sentarse el hombre de pecado, el gran sacudimiento, y entonces son sellados, y los que son fieles se van predicando la verdad de los 3 ángeles y el 4º ángel también junto hasta el fin del tiempo. Ese es el evangelio de la salvación, como fueron dichos a los profetas antiguos, y salen predicando y declarando los pecados de Babilonia y desenmascarando cómo ocultó el mensaje. Y entonces así llegan hasta la séptima trompeta, que es cuando caen las postreras plagas y el Señor está por venir. Todo eso está en la profecía. Estamos estudiando ahorita el santuario en referencia a la verdad del Padre en el Hijo. Ya cuando todo esto suceda, la muerte va a ser destruida. ¿Saben lo que yo no podía creer y lo vi? Y se los puedo enseñar. Es que cuando viene nuestro Señor, dice que la bestia y el falso profeta, fíjense, la bestia y el falso profeta es todo el sistema, todo el papado con toda su ronda de gente que están endemoniados y predican toda pura suciedad, como dice el Señor. Su copa está llena de inmundicias. Todo ellos son la bestia, ¿verdad? Como organismo, porque la bestia es el demonio, pero la bestia está atrás de ellos, está en ellos. Dice el Señor, Apocalipsis 17, que es una casa llena de demonios, aves inmundas y aborrecibles. Bueno, esta bestia y el protestantismo apóstata serán echados en el lago de fuego. Y mis pastores que me están oyendo, de todas, adventistas y no adventistas, todo aquel que reclama el nombre de Cristo, revise su Biblia, estudie en oración y en contrición. Y si hay que arrepentirse de lo que predicó, arrepiéntase en el nombre del Señor. Porque este es el castigo de ellos. Ellos en la venida del Señor, ahí dice en la Escritura que serán echados al lago de fuego. El caso es que después el Señor se lleva a sus hijos y pasan 1000 años. 1000 años antes de que regrese otra vez y se siente Jerusalén en el Monte de los Olivos. Vemos que en el capítulo 19 y 20 vemos como el juicio, los que van a hacer el juicio final completos, se sienta la corte otra vez. Y entonces
¿Se fijan? Se sentó la corte al entrar Jesús al cielo. Se sentó la corte en 1844 y se va a sentar la corte cuando venga el Señor Jesús y se lleve sus hijos. Se sienta la corte y empieza el juicio de todos los otros, ¿verdad? De todos los que se perdieron. Y entonces, bueno, entonces ya la bestia es echada al fuego. Mueren por el resplandor de la venida, decimos siempre, pero la Biblia dice claramente que son echados al fuego la bestia y el falso profeta. Y después se van los salvados con el Señor 1000 años. Y esos 1000 años todavía regresan. Cuando regresan, regresan, ¿verdad? Pero viene la santa ciudad, la santa Jerusalén, viene la venida del Padre, ¿verdad? El Hijo, y viene a juzgar, ahora sí, a darles el pago de acuerdo a sus obras. Entonces los muertos que se perdieron son resucitados. El Señor los levanta, pero no los levanta con una naturaleza nueva como la nuestra, sino que solamente les permite tener la vida que tenían antes, y así como murieron, así despertarán. Pero el enemigo va a ir haciéndolos creer que Él los despertó, y como ya ustedes vean, el tema es glorioso. Entonces ya están listos ahí, ¿verdad?, para atacar, y sucede que atacan la ciudad y el Señor los destruye. Destruye y derrama fuego del cielo, y ahora sí esto va a ser un infierno. Pero ¿saben lo que dice también? Dice, y el demonio que los engañaba, y la bestia, el demonio que los engañaba, y la muerte y el sepulcro fueron echados al lago de fuego donde ardía, donde estaba la bestia y el falso. Entonces, ¿estará ardiendo 1000 años la bestia y el falso profeta allí? ¿Será ese su castigo por todo el engaño que hicieron? ¿O será una figura solamente? Yo pienso que el castigo es el castigo es en proporción de los pecados que hemos hecho, de lo que hemos hecho contra Dios. Porque lo que hacemos contra otros es hacerlo contra Dios. Y aparte de los pecados que cometemos directamente contra el Señor. Y cada uno será juzgado de acuerdo a lo que hizo. Y la bestia y el falso profeta, junto con el enemigo, ¿verdad?, y los ángeles, ¿verdad?, son culpables de la muerte de todos los que se pierden. La sangre será sobre el enemigo, pero será también sobre la bestia y sobre los pastores de iglesias cristianas que siguieron a Roma y le hicieron la imagen a Roma. Así que mis pastores de todas las iglesias, yo les hablo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo. No permitan que esto sea su suerte. No permitan que esta sea su suerte. Basta ya. Volveos al Señor, dice, y Él los perdonará. Así que yo no sé qué lugar tendrán, pero yo sé que sí los perdonará porque está escrito. Así de que yo les invito para que hagan eso. Primera de Corintios 15, 24, cuando ya pasó todo esto y que la muerte y el falso profeta y todo están ardiendo en el lago de fuego y todo, entonces el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. Entonces dice Pablo, 1 Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, el Mesías. Fíjense bien, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Se acuerdan? Todo el poder que Él recibió al ascender al cielo y el poder que recibió cuando le fue entregado el reino es por este tiempo hasta que todo reino se postre delante de Él y diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Se cumple la profecía que el Señor dice, siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La derecha es el poder del Señor y el Mesías, nuestro Mesías, tiene todo el poder hasta que llegue y entonces ya todos están
postrados a sus pies y le van a adorar. Y después serán destruidos. Y cuando todo eso ha sucedido, cuando la tierra sea vuelta nueva, dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, por eso es que sabemos que es hasta ese momento, el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente que no es Dios, no es el Padre, porque dice, exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. No es el Padre que se sujetó al Hijo. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Se sujetará al Padre, para que Dios sea todo en todos. Alabado es el nombre de nuestro Dios, Yahweh HaKadosh, el Dios altísimo, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se fijan cómo es el plan de salvación? Este es el plan de salvación de acuerdo a la Escritura. Y Zacarías lo vio en visión. El Señor alentó el corazón de su pueblo por la luz que luchaba por reconstruir el templo. Y nos alienta ahora. Si recibimos esta verdad, si la creemos, la escudriñamos para ver que esto es cierto, que es oro puro. En el día que está a las puertas, nuestro ser se llenará de gozo. Dice la Escritura que nuestros labios reirán, reiremos de alegría al experimentar la enorme salvación que Yahweh nuestro Dios nos ha dado. Al ver a los que amamos felices, felices. Zacarías 12:8. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. Está hablando ya al final. Toda esta profecía está estudiada en los otros mensajes. El que entre ellos fuere débil, fíjense, de los salvados, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Se fijan? La casa de David es nuestro Mesías. Es la casa que Dios edificó para nosotros. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ya todos están en armamento ahora, ¿no? Todos están codiciando la perla, la joya de Jerusalén. Y esa es otra cosa. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Fíjense bien, espíritu de gracia y espíritu de oración. En aquel día cuando Él esté parado en Sión. Dice, y mirarán a mí, dice Yahweh, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, primero el Hijo del Señor. ¿Se fijan ustedes? ¿Quién murió en el Calvario? Murió nuestro Mesías humano, vestido en la plenitud del Padre. El Padre sufrió con su Hijo. El Hijo murió. El Hijo murió en el cuerpo humano. Pero el Padre le levantó en poder. Pero el Espíritu HaKadosh estaba en él. Y él sufrió como solo un ser espíritu puede sufrir, y de eso no sabemos nada. Pero dice que lo miraremos a él, en nuestro Mesías, lo miraremos a él, a quien traspasamos. Yahweh está diciendo, me mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Lloraremos porque veremos quién es nuestro sacrificio. ¿Quién es nuestro sacrificio? Así pues, seamos de los que llorarán al ver a nuestro Dios en su Mesías, a quien traspasamos con nuestros pecados, pero que por su gracia estemos entre los salvados en la nueva Jerusalén y en la tierra nueva. Y todo esto porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El mensaje del Señor es consecuente y es claro en toda la Escritura. Si quiere recibirlo, así pues yo les invito a recibir a su Mesías, a recibir al Padre en su Hijo. Es la única forma que usted puede recibir el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en su Hijo, a través del Mesías. Por eso es que dice Espíritu de Cristo y Espíritu del Padre. Es un mismo Espíritu. Todos, el Padre, el Hijo y nosotros, por un mismo Espíritu vivimos, dice el apóstol. Es que es el Espíritu del Padre en su Hijo, y viene a nosotros, el Padre lo envía a través de su Hijo y nos es dado a nosotros. Eso está claro, y hasta en los testimonios está claro, clarísimo. Así que, mis hermanos, por amor del Señor, nuestro Padre, todo está en el santuario, en el santuario levita. Los muebles mismos y los personajes nos dan todo el mensaje de salvación. El Padre, la gloria de su presencia, la gloria de su Espíritu. Y aquí están los dos testigos, ¿verdad? Los dos testigos. El Mesías humano y el Mesías divino. Y cuando estuvo en la tierra, un solo humano, el Mesías humano y el Espíritu del Padre en él. Nunca me ha dejado solo el Señor, dice nuestro Señor Jesucristo. Así pues, les invito a entregarse al Señor, y hemos llegado al final de este tema. No sé cuánto me tome prepararles el otro, pero entraremos en lo de las ofrendas, ¿verdad? Más bien dicho, el servicio de expiación. Y veremos la luz que nos va a dar, ¿verdad? Yo no sé nada. Yo estudio y conforme el Señor va mostrando, yo escribo. Así que toda gloria y toda honra, todo honor es de mi Padre. Es de Él. Y no lo digo en afán de que digan qué humilde. No. Yo lo digo en el afán de que ustedes se entreguen al único que puede salvarnos. A nuestro Jesucristo en el poder del Padre. Así pues, vamos a orar. Y yo voy a orar por ustedes. Y si no se han entregado al Señor, si no han recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el Espíritu del Padre, yo les invito a que hoy se entreguen a Cristo, pendiente su bautismo por el agua en el nombre de Jesucristo. ¿Les parece bien? Vamos a arrodillarnos. Padre, Hakadosh, Espíritu Divino, nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos celestiales. Muchas gracias, Señor. Gracias por este mensaje que tú nos has dado, Señor, porque ha sido dado en tu poder. Ni siquiera yo tengo fuerzas para predicar tanto tiempo. Y Señor, pero tú me has dado fuerzas y me has sostenido. Y te doy las gracias, y toda honra y toda gloria es tuya. Y Señor, yo sé que tú has hablado a tu pueblo. Y yo sé que hay muchos que van a venir a ti por medio de tu palabra, porque es tu palabra. Yo no vengo dando mi palabra, sino es tu palabra. Yo oro especialmente ahora por todos los pastores que hayan de escuchar. Que venga sobre ellos ese espíritu de contrición, ese espíritu de angustia, de dolor en corazón, porque sepan y entiendan a quién traspasaron sus pecados y a quién han traspasado aún en su ministerio. Padre del cielo y de la tierra, salva a tus hijos.
Salva a tus hijos de todos los pueblos, de toda denominación, de todo pueblo, nación, tribu, lengua. Salva a tus hijos, Señor. Sabemos que vienes pronto y las señales están sucediendo una tras otra. Y sabemos que pronto los cielos tronarán y pronto grandes acontecimientos estarán sucediendo, más grandes todavía. Así como fueron anunciados primero hasta venir 1844. Ahora, Señor, nos está siendo anunciado con terremotos, con todo tipo de cosas que suceden, las guerras y rumores de guerras, y todo está en su lugar. Señor, acorta tu venida y ven pronto. Y da poder a tu mensaje. Da el poder a tus testigos que vayan delante de ti, Señor. Señor, Joel dice que vamos como mirando el Edén, porque te miramos a ti, la tierra nueva. Y detrás de nosotros como la hojarasca que es quemada. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra que hace vivir. Gracias, Señor, por tu Espíritu glorioso y santo. Señor, recibe tus hijos que se entregan ahora a ti. Mis amigas, mis amigos en todo el mundo, tus hijos en todo el mundo, tus hijitas, tus babies, tus niños y tus niñas también. Recíbelos, Señor. Y sálvalos, abre su entendimiento, Señor. Ayúdales a verte en su palabra, en tu palabra, a ver nuestro Mesías, a verte a ti también, al invisible, poder verlo en el rostro de Jesucristo. Señor, te doy la gloria y la honra, toda gloria y toda honra es tuya. Nada tengo en que orgullecerme. Podrida y humanidad es la mía, Señor. Que si no fuera por tu gracia y tu maravilloso amor, por tu condescendencia, yo tendría que ser terminada. Pero tu amor es grande, tu misericordia es grande. Y así te ruego por cada una de mis preciosos, por todas las personas que amo y por las que no conozco. Cada una levanto ahora en tus manos, cada una de mis hermanas que tanto amo, cada uno de mis hermanos, cada una de mi familia, de mis amistades. Pero más que nada también levanto a todos en el mundo, todos los que han de venir a ti por el testimonio correcto de tu palabra. Tráelos pronto, Señor, y termina con todas estas cosas. Termina con el dolor de esta creación, Padre. Señor, gracias por escucharnos, Hakadosh. Gracias, Padre, por ser tan claro en tu palabra. Te alabo y glorifico tu nombre santo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, en el nombre que es sobre todo nombre, para gloria del Padre, te pido estas cosas y te doy gracias y te alabo y glorifico tu nombre. Gloria sea al Santo de Israel. Gloria sea nuestro único Dios verdadero en su Hijo Jesucristo. Te alabo, Padre, te alabo. Glorifico tu nombre, Señor, y gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. En el sagrado nombre, para gloria de tu nombre, en Jesucristo. Amén.